Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando en nuestro curso bíblico sobre el libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 4, la muerte de Elí. Nosotros estábamos hablando, estamos en el capítulo 4 desde el 12 en adelante. Entonces aquí nosotros habíamos visto que un mensajero es el que viene de la tribu de Benjamín, fue corriendo para comunicárselo. Elí, que está entonces esperando, recordemos que lo encuentra sentado en una silla al lado de la puerta del santuario, desde donde se dominaba también el camino. Ciertamente que Elí ya está ciego, que ya no puede mirar, pero sabemos que todos estos elementos literarios que encontramos aquí en la narración nos están explicando también, o se está hablando también desde un sentido teológico. O mañana, pero no es shay. Es decir, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? En el sentido teológico siempre el aspecto figurado es muy importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir el no ver? El Andrés Shay, en la peña de Yara, o ella capán de hombre upan de heipan de lleva, pero dendere ella se, dendere en botado, dendere kini, dendere hendui, dendere Shay, pero lleva. Bueno, y eso un poco es lo que aquí nos está diciendo. Y luego Elí está con una tensión de ánimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo? Que dirigía ansiosamente sus apagados ojos. Él es el sacerdote, sin embargo, apagados ojos. El que tiene que ver, el que tiene que ser el vigía, el vigilante, el que tiene que... El ro'e, yo ingola hebreo, vea, lleva peoesha, es el verbo mirar. Interesante, ¿verdad? El nabí, el ro'e, el josé también es el vidente. Sin embargo, aquí se nos está diciendo que tiene ya los ojos apagados. Y él mira igual en dirección al camino por donde tenía que llegar noticias de esta batalla, mirar. Su ceguera le impide ver los vestidos también desgarrados del mensajero, su cabeza desgreñada, cubierta de ceniza en señal de duelo nacional. Entonces ya veis, porque esto ya era señal de duelo, que hay, a pesar de que ya tema la situación, ya o perdemos y ya la batalla, más de 30.000 dice que quedaron en el campo de batalla, pero ya cuando este soldado está llegando desgreñado con la ropa, ¿verdad?, toda rota, y también el símbolo y el signo, como decíamos, desciende lo que es lo desgreñado, presentarse de esta manera, significa del duelo.
y al mismo tiempo con la cabeza pelada, rapada, otro signo también que está trayendo como signo de duelo, signo de tristeza, signo de que hemos perdido, signo de que estamos entonces en la debacle total. Pero sin embargo, el lío misma no se es lo que nos puede pasar, atención, ya de coña mañana, bella y nada, ni que nada, entre comillas, ñambo yapan de ese y nada, lleva allá ella, ese pico del li, umimba, eumia y cotandereje, lleva y catuña de ya. Pero aquí nos está queriendo decir y nos está queriendo enseñar que esta es la actitud del pueblo, esta actitud muchas veces nuestra. No hay ciego que aquel que no quiere ver, peor ciego que aquel que no quiere ver. Y ande ya esa ponajina y me la moria juve ya esa ponajina va esa agua candidato para la presentar va esa agua allí para la agua y no ñe cuave y ñande con las promesas y cuave anda ahí la una vez minte y coa cuña del geupea sino que esta vez se me coña del geupea. Pero seguimos en lo mismo. Entonces, eso es también como aquel que dice, ¿verdad? Que cada uno le gusta las pulgas que lleva, ¿verdad? Y entonces, y esto es lo que hoy el autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere decir a través de esta figura que se nos presenta, que es la figura de Elí. Este soldado, este mensajero que viene con la cabeza desgreñada, cubierta de ceniza, en señal de ese duelo. Debía el cuerpo asociarse al dolor que desgarraba el alma de todo israelita. El cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo desgarrado. Este es el signo, porque estos son signos, ¿verdad? Dentro del género literario que nos está mostrando aquí el autor sagrado, nos dice que esta es la situación de Israel. ¿Verdad? Que desgarra el alma de todo israelita. Toda la verdad le es comunicada a Elí de forma escalonada y con palabras que fluían a borbotones de labios del mensajero. Es interesante también, en forma escalonada, me lleva como para decir, bueno, esta es la situación. Este es como el profeta, el que tiene que escuchar, es el sacerdote, el que tiene que ir introyectándose, porque sabemos que la misión también es el de orientar después. Ya esa misma es para la gente Elí, ¿verdad? O sea, ¿qué va a decir? Estaba con indicato de hoy y la hey, os endumita manteniendo. Y entonces el corazón de Elí dice, soportó la noticia de la muerte de sus dos hijos. Espera, moco y vea, ¿quiénes son? Y justamente son Jofni y Pinjas. Estos dos que habían acompañado, que se fueron con el arca, se fueron a acompañar a los guerreros, se fueron a luchar, llevaron el arca, pero se dan cuenta que decíamos en los cursos anteriores, de Yasura Yayi Cuacá, que no basta llevar simplemente el arca. No basta, queridos hermanos, como decimos siempre, los ritos o los elementos externos. Todos los signos son importantes porque entran por nuestra visual y nos llaman la atención. El cubrirse de ceniza, el vestirse, o todo esto que aquí nos dice, la ropa desgarrada, la cabeza cubierta de polvo, de ceniza, todo esto nos hace entender una situación desastrosa, ¿verdad? Pero no nos quedamos en los signos, sino que vamos mucho más allá en el contenido de lo que el autor sagrado nos quiere decir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, mantuvieron un encuentro privado de 20 minutos con el Papa Francisco. Entre otros asuntos, le hicieron la siguiente petición: rehabilitar la figura de Benedicto XIII, conocido como Papa Luna y condenado en el Concilio de Constanza en el siglo XV por hereje y antipapa. El Papa Luna era un hombre terco, como buen aragonés, pero era a la vez un tipo de los más sabios, de los más cultos de su tiempo, un tipo de una inteligencia sobresaliente y que se empeñó en mantener contra viento y marea aquello en lo que él creía. El arzobispo de Zaragoza, que ha calificado de fructífero el encuentro, resaltó la figura de este papa y su importancia en Aragón. Sobre la manera de rehabilitarlo, aclaró que es un procedimiento que le corresponde a Roma. Pues yo creo que eso lo tienen que decir desde Roma, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? En realidad es una figura
no habitual, la petición que nosotros hacemos, pero ellos verán qué pasos tenemos que dar y nos los irán indicando para que acertemos en la solución final. Durante la visita, el Papa mencionó un viaje de paso a Zaragoza, donde vivía un compañero. Tenía a su papá ahí, me llevó a visitar a su papá y después me llevó a la basílica, después yo seguí para Bilbao. Francisco también compartió algunas anécdotas de su infancia relacionadas con España. Hablando de su infancia argentina y hablando de su paso por España, conoce España al dedillo, conoce España a la perfección. Nos comentaba el arzobispo y a mí que en su casa de niño en Argentina, por parte de una de sus abuelas, se aprendió y cantó hasta la saciedad una coplilla, una jota aragonesa, que dice literalmente: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Eso al arzobispo y a mí nos ha llegado al alma. El presidente, que regaló al Papa algunos obsequios relacionados con la historia de Aragón, también aprovechó la ocasión para invitar al pontífice a visitar Zaragoza. Cuando usted, espero que pronto visite Zaragoza, se lo haremos llegar de una manera incluso más solemne. Aragón conmemorará el próximo año el 600 aniversario de la muerte de Benedicto XIII, el Papa Luna. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizo. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este texto maravilloso del libro de Samuel. Todo lo que nos muestra poco a poco este libro de Samuel. Y estamos hablando de la muerte de la nuera de Elí. Su nuera, la mujer de Pinjás, estaba embarazada, próxima a dar a luz, cuando oyó la noticia de la captura, ¿verdad? Entonces se encorvó y dio a luz. Se encorvó y dio a luz. Este es hijo de Pinjás, decimos aquí. Pinjás. Ahora murió la ahora muere también la esposa. Pero Pinjás ya murió también. Y aquí está dejando una descendencia. Aquí está dejando una descendencia.
Entonces se encorvó y dio a luz, porque le sobrevino los dolores del parto. Como estaba a punto de morir, las mujeres que le asistían le dijeron: no temas, has tenido un varón, has tenido un varón. Pero ella no respondió ni prestó atención. O sea que en el momento del parto, bueno, has tenido un varón. Pero es importante porque ella no respondió ni prestó atención y puso al niño el nombre de Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. La gloria ha sido desterrada de Israel. Y André llama. Y era siempre en alusión, ¿verdad?, a la captura del arca de Dios, a la muerte de su suegro y de su marido, porque su suegro y su marido todavía estaban, ¿verdad? Pero ahora entonces, con esto termina prácticamente, con esto termina toda esta relación. Ahora, siguiendo un poquitito más, nosotros nos encontramos aquí con el capítulo 5. El capítulo 5 que nos habla de los estragos causados por el arca. Desde el capítulo 5, versículo 1, que va hasta el final, que es el versículo 12, 1:12. De el final, va hasta el final, donde vamos a encontrar los estragos causados por el arca. La presencia de Dios, ¿verdad?, en medio de los filisteos. Los filisteos, nos dice así, capturaron el arca de Dios y la trasladaron de Eben-Ezer a Ashdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y las pusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente, cuando los asdoditas se levantaron, encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo, ante el arca del Señor. La cabeza de Dagón y las dos palmas de la mano yacían cortadas sobre el umbral y no le quedaba más que el tronco. Bueno, este es el fenómeno que está sucediendo aquí en este lugar. La mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los asdoditas y los desbastó, hiriéndolos con tumores por todo el territorio de Ashdod. Bueno, esa es la causa, o mejor dicho, es el castigo, porque ellos han robado, se han apoderado nada más y nada menos que del arca de la alianza. Bueno, y vamos a mirar un poco. Parecía que Yahvé había sido vencido, ¿verdad?, por Dagón, porque eso es lo que nosotros habíamos visto en la batalla. ¿Se acuerdan que cuando los pueblos en ese tiempo iban a una guerra, eran los dioses quienes luchaban en realidad? Los dioses luchaban a través de nosotros, a través del ejército. Dios el que mostraba su poder, Mabala Imbaretea. ¿Quién es el Dios verdadero? Por eso Yahvé es el Dios de los ejércitos, Sebaot, porque es el Dios de los ejércitos, la fuerza de Dios, la lucha que nosotros hacemos contra el mal, ¿verdad? Y entonces parecía que Yahvé había sido vencido ya por Dagón, porque ellos pierden la guerra, son derrotados, van entonces a una situación terrible. Israel quedaba sin Dios ni jefe que les guiara en las guerras. Ahí está. Aquí ya estamos entrando poco a poco, ¿verdad? Y ande ya origina que aquí estamos necesitando un tendotá, decíamos en los grupos de reflexión anterior. Y ahora se nos presenta de nuevo lo mismo, ¿verdad? Ellos, Israel, quedaba sin Dios ni jefe que les guiara en las guerras. Ahí está. Nosotros
entonces vamos a necesitar a alguien que venga y que se nos ponga delante. ¿Se acuerdan? Que dijimos que todo esto, además de dejar ya el tema Silo, porque ahí mueren los hijos, muere el padre, también el mismo templo, la misma comunidad, ¿verdad? Muere ante esta situación. O Manola y Tendotá, ¿verdad? Pero es ahí donde surge de nuevo, ¿verdad? Aquí es donde surge y procuramos encontrar cómo Dios suscita estas nuevas situaciones en la vida. Entonces parecía que Yahvé había sido por Dagón, ¿verdad? Israel quedaba sin Dios, ni jefe que le guiara en las guerras. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos ayuda, nos anima, nos fortalece. Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo, capítulo 1, versículo 15, luego del 18b al 26. Hermanos, es verdad que algunos predican a Cristo llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención. De una u otra manera, con sinceridad o sin ella, Cristo es anunciado. Y de esto me alegro y me alegraré siempre, porque sé que esto servirá para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Así lo espero ansiosamente y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Y así continúa.
Es un poco extraño, ¿verdad?, lo que dice Pablo, pero algunos dicen, predican a Cristo, pero simplemente por envidia, es decir, que están buscando simplemente su propio interés. Pero en el fondo, dice, lo importante es que por lo menos están anunciando a Jesucristo. Hañande, pejapucueri, ¿verdad? Y esto nosotros encontramos siempre. Pejapucueri dice, detrás de todo esto que se anuncia, a pesar de que son falsas doctrinas, sobre todo esto tenemos mucho con las sectas, los protestantes, ¿verdad?, que hay una falsedad de una presentación de un Cristo. Pero Pablo dice, y bueno, por lo menos están haciéndolo para el propio provecho, dice. Pero desde ahí nosotros, desde iglesia, comunidad, tenemos que aprovechar para poner y asentar verdaderamente aquello que el Señor quiere comunicar. Y por eso es un gran trabajo, queridos hermanos. Ubebeñan de ella Jeshana, ubebeñan de ella Yepitasoana, Ñajenduana lleva, aupebeñan de ella Yepunuana, Yagüero, Guatabeñan de Yara y Botajaisha. Pidamos esta gracia y sobre todo que es la gracia de la generosidad, de la apertura, no apropiarnos de Cristo de una manera egoísta, envidiosa, sino que busquemos siempre el bien de la comunidad, no a favor propio. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, estamos con el capítulo 5 del libro de Samuel, todo lo que se nos va presentando, sobre todo Samuel 5, lo que significa, ¿verdad?, para cada uno de los que leen este pasaje, muy interesante, ¿verdad?, dentro del estudio, dentro de lo que nosotros podemos entender. Dios entonces quiere decir que de cierta manera, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y Dios de cierta manera se glorificará a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque con la lucha que estaba haciendo el pueblo de Israel entonces que estaba procurando, ¿verdad? El arca de la alianza, pero en el fondo, están pensando, decíamos nosotros en los cursos anteriores, más bien como una cuestión de amuleto, ¿verdad? Por el hecho de tenerle aquí a Dios con el arca de la alianza, Ñande Yara, ¿verdad? No es eso entonces lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir aquí este pasaje. A veces cuando los hombres deshonran, ¿verdad?, la gloria de Dios, porque aquí estaba la deshonra. A ver con la pueblo no ya popona y la ya para Hinaguri. En el capítulo 4 encontramos eso. Esa primera derrota de Israel era justamente por todo lo que nosotros veníamos ya reflexionando y veníamos viendo. Incluso decía que en ese templo, en el templo de Silo, ya era rara la palabra del Señor, las visiones prácticamente ya no existían, etc. ¿Qué te demuestra esto? Estas pequeñas frases así tan sencillas nos están diciendo que aquí no está pasando nada, ¿verdad? O sea, hay elementos que no están funcionando. Doikoina. ¿Cuál es el problema principal? Y por eso nos encontramos ante esta situación. Entonces, los hombres que deshonran la gloria de Dios. Y entonces tenemos un Dios que se queda sin la gloria. ¿Pero en qué sentido el Dios que se queda sin la gloria? En el sentido de que somos nosotros que no nos damos cuenta, ¿verdad? Somos nosotros entonces quienes verdaderamente no estamos actuando y no estamos haciendo bien las cosas. Creemos que la gloria se ha ido también. Ikabod, decíamos nosotros. Ikabod. Entonces la gloria de Dios ha terminado. Esto sobre todo cuando viene la muerte de la nuera de Elí. ¿Se acuerdan? Que en el capítulo 4 del 19 en adelante habíamos dicho. Cuando estaba a punto de morir, las mujeres que le asistían le dijeron, ¿verdad? No temas, has tenido un varón. Pero ella no respondió, ¿verdad?, ni prestó atención.
y puso al niño el nombre de Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. La gloria ha sido desterrada de Israel. En alusión a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Aquí entonces nosotros podemos entender lo que significa también para nosotros eso de que la gloria, ¿verdad?, es desterrada. Nosotros somos lo que al final de cuentas hacemos desaparecer, ¿verdad?, esa gloria de Dios. Ñande llegante y bajabe la yayapo bahía, ¿verdad? Ñande llegante la nañame ella ñande yárabe, como se dice su lugar. Entonces, esto aquí encontramos muy bien cuando el autor sagrado nos está queriendo insistir mucho, ¿verdad? El hecho de que te diga que Dios se glorificará a sí mismo, que es Dios entonces el que tiene la fuerza, Dios el que tiene el poder, que el hombre de por sí entonces no puede vivir pensando que él mismo se va a glorificar a sí mismo. Pero atención, porque ese capítulo 4 nos mostraba que cuando le pedimos a Dios que venga en medio de nosotros, simplemente queremos utilizarlo. De cierta manera, el autor sagrado eso nos está queriendo mostrar. No, sino que tenemos que entender mucho más, ¿verdad? O sea, aquí tiene que haber un verdadero compromiso. Este compromiso, Dios se glorificará a sí mismo a veces cuando los hombres deshonran a la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros entonces buscamos aquí otra manera, ¿verdad? Cuando decimos Dagón, postrado, ¿verdad? Dagón estaba postrado aquí en medio de qué, y estaba postrado directamente ante el arca. ¿Se ha ido la gloria de Dios? Para nada. A pesar de que nosotros podemos pensar, a pesar de que nosotros podemos entonces entender que esta gloria de Dios se va, que esta gloria de Dios, ¿verdad?, desaparece de en medio de nosotros, sin embargo no es así, ¿verdad? No es absolutamente de esta manera, sino que la gloria de Dios está actuando de otra manera. Es decir, es ahora Dios el que va a actuar, pero por sí mismo, mostrando de que Él es el Dios que traspasa toda frontera. Incluso en el santuario de Dagón, ¿se dan cuenta? Estando allí, dice que encuentran a Dagón caído en el suelo, boca abajo. Y una y otra vez lo mismo, y siempre bajo, dice, el arca, es decir, bajo la presencia. Es como decir, oye postra lleva, oñemonabe vire, ella no es ella, ¿verdad? Y después terminaba diciendo que queda sin cabeza y queda sin las palmas de la mano, ¿verdad? Esto también es muy interesante, queda solamente el tronco, dice. Esto quiere decir, es un Dios que no sirve, es un Dios que no puede ser considerado Dios, no puede hacer frente, a pesar de que era el Dios central de los filisteos, Dagón. Y luego, por otra parte, también el hecho de quedar sin manos. ¿Qué significa? El hecho de quedar sin manos quiere decir que este Dios no puede actuar. Ya no puede actuar. Diga, tuvimos Japón, es interesante todos estos elementos, cómo se nos van presentando dentro de la Biblia, porque nos llama a una reflexión, ¿verdad? Esa reflexión profunda que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ir entendiendo. Tenemos que ir entendiendo como que Dios es el que después de nuevo vuelve a mostrar que Él es Dios. Y aquí Israel tendrá que ser inteligente. Israel es el que después tendrá que descifrar y entender, va a ponerse de nuevo en sintonía con Dios, entender cómo servir a Dios y cómo actuar de acuerdo a lo que Dios le pide. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes.
queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José, Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel capítulo 5. Nosotros decíamos que Yahvé mismo en la segunda vez, hoy te dijo ayer, este dios Dagón, le corta la cabeza y las dos manos también. ¿Y qué significa? Estos son símbolos de autoridad y de poder. Símbolos de autoridad y de poder. La mano, el poder, el que señala, el que puede obrar. A Pepe cuando diga tú ibas a ver ella, pues, si no tenés mano no podés obrar, no podés actuar. Y símbolo de la cabeza, el poder. Es decir, yo estoy aquí para gobernar, pero la gobernar con la poder, ayepa, el poder, pene acame oía. Y con estos símbolos de autoridad que son cortadas, símbolos de autoridad que desaparecen aquí. El Señor mismo demostró a los filisteos que el Dios de Israel es más poderoso que sus dioses. El Dios mismo, es decir, el arca de la alianza, el Dios de Israel, le muestra y le dice, ¡She! Abelá mandaina, ¡She! Abelaru. Y entonces le está demostrando, el otro cae por bruces. Después ya le saca la autoridad y el poder, que significa la cabeza y las manos, más poderoso que sus dioses. Así lo entendieron los filisteos y temieron al Dios de Israel. Así entonces entendieron los filisteos, de esta manera. Y también temieron al Dios de Israel. Quiere decir que ahora cuando le sacó la cabeza, le sacó las manos, entonces ya no puede más actuar, ya no puede pensar, ya no puede tener el poder, el discernimiento. Va a ser como gobernata, va a ser anda y poema y ya va hoy. Pero la lección no se quedó solo allí, sino que Dios envió cierto tipo de plaga. No queda simplemente aquí. Entonces no es simplemente con echarlo de bruces, que se rompa, que se saque la cabeza, que se saque las dos manos, ¿verdad? Sino que la acción no se quedó solo allí, sino que Dios envió cierto tipo de plaga y se agravó la mano de Yahvé sobre los de Ashdod. Los destruyó y los hirió con tumores en Ashdod. Y Ashdod, entonces, ¿qué es lo que hace? Estas enfermedades que le salen, que son los tumores, en los habitantes de Ashdod. Entonces te está demostrando que no es simplemente que es castigado el dios Dagón, que cae en bruces, sin manos, sin cabeza, sino que también a los habitantes de Ashdod, él los hirió y hace que aparezcan tumores, ¿verdad?, en estas personas y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Ashdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios, que es Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Imagínense, oye, su mano es dura sobre nosotros en primer lugar, pero también sobre nuestro propio Dios Dagón. Imagínense lo que le está haciendo a nuestro propio Dios Dagón. Entonces no se sabe exactamente cuál era la enfermedad. A veces le aparecieron como tumores que cayeron sobre los filisteos. Estos tumores que caen, estos tumores entonces que poco a poco van influenciando, ¿verdad?, en la vida de estos habitantes de Ashdod. Otra traducción dice que eran horribles. La palabra hebrea del Ofel, entonces significa montículo o fortaleza. Ofel, montículo o fortaleza, eso significa el Ofel. Aparentemente eran protuberancias dolorosas, aparentemente, protuberancias dolorosas que están teniendo. Pero más adelante, el texto hebreo añade la palabra satar, que da la palabra, que da justamente en hebreo, sabemos eso, que se da la palabra que da a entender que se trataba de una erupción de la piel que brotaba en las partes privadas. Esta erupción entonces en las partes privadas. La Biblia hebrea la traduce un poco, interpreta como ratones, ¿verdad?, que son los causantes de la peste bubónica.
La pulga de los ratones es la que transmite la enfermedad, la cual provoca inflamación en los ganglios linfáticos. Entonces, todo esto es interesante, cómo se va pensando y cómo nos puede hacer entender de dónde viene. Se le conoce como la peste negra, porque provoca gangrena en los dedos, labios y nariz, lo cual hace que se vuelvan negros. Ante la plaga de Ashdod, decidieron sacar el arca y la mandaron a otra ciudad filistea. Entonces se están liberando, pero de cierta manera le están de nuevo ahora comprometiendo a otra ciudad. Es interesante, ¿verdad? Pero es Dios que dirige la historia. ¿Se acuerdan los libros históricos? Siempre es Dios el que va haciendo sus planes. Entonces, ¿a dónde? A el país vecino, que sería Dios, ¿verdad? Dios es entonces el que realiza, Dios es entonces el que envía para que ellos se den cuenta. Primero le enviaron a Asdod y a Gat. Primera Samuel 5, 8, 9 nos habla de esta realidad, ¿verdad? Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Bueno, y así continuamos, queridos amigos, nuestra reflexión muy interesante. Por el día de hoy vamos terminando, vamos a continuar próximamente. Yo ahora les dejo la bendición del Señor en sus vidas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.